El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero. Creo en Dios Padre, creo en Dios Hijo, creo en Dios Espíritu Santo. Nuestra fe expresada en el credo es una fe trinitaria. El cielo abierto es un programa de espiritualidad, sobre todo espiritualidad trinitaria, que procura ayudarnos a vivir como hijos de Dios Padre, como hermanos de Dios Hijo Jesucristo y como templos vivos de Dios Espíritu Santo, para que seamos gloria y alabanza de la Santísima Trinidad. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, en este programa número 21 del Cielo Abierto vamos a reflexionar sobre la vida consagrada y la Santísima Trinidad. Este tema lo aborda San Juan Pablo II ampliamente en la exhortación apostólica Vita Consecrata, que nos regaló allá por el año 1996. Pero dedicaremos a ello algún programa más. Ahora vamos a hacer unas sencillas reflexiones, pero sí teniendo en cuenta que la vida consagrada es la confesión de la Santísima Trinidad y que en la vida consagrada también la Santísima Trinidad nos ha dado el mejor medio para vivir nuestra relación con Dios Trinidad y el mejor remedio para sanar las heridas que el pecado original dejó también en nuestra naturaleza humana. En efecto, podemos vivir plenamente nuestra relación con Dios Padre mediante el consejo de la obediencia, nuestra relación con Dios Hijo mediante el consejo evangélico de la pobreza y nuestra relación con Dios Espíritu Santo mediante el consejo evangélico de la castidad. Estos tres consejos los vivió Jesús y nos invita a vivirlos a nosotros aquí, ahora, para así poder glorificar plenamente a la Santísima Trinidad y participar de esta misma gloria. Como siempre, comenzamos poniéndonos en manos de la Virgen y desde su corazón inmaculado rezamos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Sagrario viviente de la Santísima Trinidad, ruega por nosotros. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa, El Cielo Abierto, que hoy dedicamos a reflexionar sobre los consejos evangélicos y la Santísima Trinidad. Ya hemos indicado que el tema de la vida consagrada, centrada en la vida de la Santísima Trinidad, está explicitada por San Juan Pablo II en ese documento, después del Sínodo de los Obispos que trató sobre el tema de la vida consagrada, titulado Vita Consecrata. Y ya nos decía el Papa Juan Pablo II que las tres dimensiones principales de la vida consagrada, la consagración, la comunión y la misión, los abordaba con esos títulos muy sugerentes o sugestivos. Decía que la parte de la consagración en la vida consagrada lo expresaba como diciendo que la vida consagrada es confesión de la Trinidad. La parte de la comunión lo expresaba diciendo que es signo de fraternidad, y la parte de la misión la expresaba diciendo que es servicio de la caridad. Confessio Trinitatis
signum fraternitatis y servicium caritatis. Pues bien, esto que abordaremos más profundamente en algún otro programa, ahora lo vamos a reflexionar en concreto en los consejos evangélicos, y lo voy a hacer con reflexiones personales, obviamente fruto de todo lo que he podido recibir, vivir y conocer, ojalá que experimentar a lo largo de mi vida consagrada también dentro del Instituto Servi Trinitatis. Y como sabemos, los consejos evangélicos de pobreza, de castidad y de obediencia principalmente, son consejos, no mandatos. Por eso son ofrecidos, nos invita el Señor a todos, no solo a los que forman parte de lo que se llama vida consagrada, sino a todo el pueblo de Dios, a toda persona humana. Seguir a Jesucristo viviendo, imitándolo en estos consejos. Si los mandamientos son preceptos, son como la base, el cimiento que necesitamos vivir para ir al cielo y sin ellos pues no podemos, los consejos evangélicos vienen a ser como un resumen de las bienaventuranzas, una forma de vivir esas bienaventuranzas que nos propone Jesucristo como la carta magna del reino de los cielos, para imitarlo a Él, para seguirlo a Él. Sabemos que cuando estos consejos evangélicos se viven en un instituto de vida consagrada, asumidos o con votos u otras promesas, a eso se llama vida consagrada. Lo que vamos a ver en el programa es una sencilla reflexión desde la Trinidad de cada uno de estos consejos, sabiendo que todos los tres, pobreza, castidad, obediencia, son un regalo de la Santísima Trinidad. Y los tres, de alguna manera, nos ayudan a vivir el misterio de amor de la Trinidad. Los tres los tenemos que vivir en relación con cada una de las divinas personas, pero también podemos ver algún matiz que nos ayude a relacionar o a atribuir más directamente la obediencia al cumplimiento de la voluntad de Dios Padre, la pobreza a la forma de vida que asume Jesucristo, el Hijo, cuando se encarna y toma nuestra naturaleza y vive en este mundo, y la virginidad o la castidad a ese amor que Dios Padre e Hijo depositan en nuestros corazones, dándonos el mismo espíritu de amor de ellos. Y entonces pues también podemos atribuirlo especialmente al amor de Dios Espíritu Santo. Bien, pues con esta pequeña introducción general vamos a reflexionar más en concreto sobre la obediencia. Y aquí es algo que me emociona el decirlo. ¿Qué es la obediencia desde el punto de vista de la espiritualidad trinitaria? Pues yo lo expreso con esta frase: la obediencia es la expresión humana de la filiación divina. En el libro de Jesús de Nazaret, el Papa Benedicto XVI, en una introducción bellísima que de alguna manera él dice viene a explicar la razón de ser de la vida de Cristo, viene a explicar sus palabras, sus gestos, sus milagros. Toda la vida de Cristo no se puede entender, decía Benedicto XVI, sin la relación de Cristo con el Padre. Este es el hilo conductor, este es el cimiento, este es el sentido de toda su vida, el hacer la voluntad del Padre. Pues bien, a mí me gusta pensar que cuando el Hijo, que vive desde toda la eternidad como Hijo, en la relación con su Padre, cuando es engendrado por el Padre, a la hora de venir al mundo, de asumir nuestra naturaleza humana, la expresión, la vivencia del ser hijo lo hace mediante la obediencia. Qué maravilla pensar que Dios Hijo, cuando se hace hombre, expresa su filiación en la obediencia, en hacer la voluntad del Padre. Y a esto nos llama también a nosotros a vivir, pero es que es precioso pensar, y lo expresa así la carta a los Hebreos, cuando el Señor viene a este mundo, dice en la carta a los Hebreos: sacrificios de víctimas o de animales no te agradaron, pero me diste un cuerpo. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. El Verbo entra queriendo hacer la voluntad del Padre. Viene para cumplir la voluntad del Padre. Para cumplirlo
también en su naturaleza humana. Ahora va a hacer la voluntad del Padre con una voluntad humana, porque como Dios tiene una voluntad divina, que es de la misma naturaleza que la del Padre y la del Hijo, y la del Espíritu Santo. Pero cuando se encarna, el Hijo asume una voluntad humana en su alma humana y cumple, vive en su persona divina encarnada la voluntad del Padre. ¿Con qué gozo? ¿Con qué gozo? Ya hablo de la humanidad de Cristo. ¿Con qué alegría Jesucristo viviría la voluntad del Padre? ¿Con qué alegría Jesucristo obedecería como hombre a Dios Padre? Porque es lo que realiza su ser de hijo. Y qué hermoso que nosotros también seamos invitados a vivir esta obediencia en la obediencia de Cristo. Es aprender de Jesucristo a escuchar al Padre, llevar a plenitud ese deseo que ya aparecía en el Antiguo Testamento, de escuchar al Padre. Escucha, oh Israel, el Shema del capítulo 6 del libro del Deuteronomio. El Señor nuestro Dios es el único Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Pero todo comenzaba con la escucha. También en los salmos repetidas veces, ojalá me escuchase mi pueblo, ojalá me escuchases Israel. Ojalá hoy escuchéis mi voz, no endurezcáis vuestro corazón, nos dice el Señor. Importantísimo descubrir esta maravilla de la escucha de Dios. Y esto nosotros lo podemos vivir, tal como también los profetas lo expresaron. Samuel, cuando Dios le hablaba, habla, Señor, que tu siervo escucha. Porque obediencia viene de audire, que es estar a la escucha. Tiene la misma raíz obedecer que escuchar. Por eso es tan importante aprender a escuchar al Padre en el Hijo. Porque esto es lo que nos pidió Dios Padre en la transfiguración. Este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Escuchadlo. Porque escuchando al Hijo es como aprendemos a hacer la voluntad del Padre. Y así es como Jesús lleva a cumplimiento esta voluntad a lo largo de toda su vida. La carta a los Hebreos nos expresa el momento de la encarnación. Aquí estoy, oh Dios, para hacer tu voluntad. Pero a lo largo de su vida, pues cuántas veces yo hago lo que le agrada al Padre. Cuando los apóstoles, en ese famoso pasaje del pozo de Jacob, donde Jesús se ha encontrado con la samaritana, cuando llegan, la samaritana parte ya para predicar a Cristo en su pueblo de Samaria, en Sicar, y entonces los apóstoles habían ido a buscar comida, le ofrecen alimento y él les dice, yo tengo otro alimento, y piensan, le habrá traído la mujer de comer, y entonces Jesús les aclara, mi alimento es hacer la voluntad del Padre. Qué cosa tan bonita. Y luego, pues por irnos ya al final de la vida de Cristo, cuando muere en la cruz, la llamada sexta palabra es todo está cumplido. Ha cumplido la voluntad del Padre hasta el final, hasta morir en sus manos y ponernos a nosotros en las manos del Padre. Pues esta realidad es lo que se expresa en el voto de obediencia. Esto es lo que el Señor nos pide a todos nosotros para poder vivir. Podemos terminar diciendo que el mundo se arruinó por la desobediencia de Adán y de Eva en el paraíso original, en el paraíso terrenal. Y el mundo se redimió por la obediencia del nuevo Adán, que es Jesucristo, dando la vida por nosotros en la cruz. Qué bellamente lo expresa el himno de Filipenses 2, cuando San Pablo nos invita a revestirnos de los sentimientos de Cristo Jesús, y a continuación explicita estos sentimientos, el cual, siendo de condición divina, no tuvo alarde de esa condición, sino que se despojó de su rango y tomó la condición humana, pasando por uno de tantos, haciéndose servidor de todos y haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La mayor expresión de la obediencia de Cristo, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso nosotros tenemos que aprender a vivir la obediencia
escuchando a Jesucristo. Y escuchando a Jesucristo, ahí es donde aprenderemos a conocer y a vivir la voluntad del Padre. Y esto se llevará a cabo si nos dejamos conducir, si somos dóciles al Espíritu Santo. Bellísima forma de vivir la obediencia, viviendo en la filiación de Cristo de forma humana la voluntad del Padre en todo momento. Así lo expresamos también, y el Señor ha querido que quede consignado en el Padre Nuestro. Una de las peticiones, la que está en el centro prácticamente, es: hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Pues con estas palabras vamos a dar paso a la música que nos ayude a vivirlo más y a profundizarlo más dentro de nuestro corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa El Cielo Abierto, que hoy reflexiona sobre los consejos evangélicos en relación con la Santísima Trinidad. Una relación general y con reflexiones personales, pero que nos ayude tanto a los consagrados como a todo fiel cristiano a vivir unidos con Jesucristo, imitando su vida pobre, casta y obediente, y así poder glorificar a la Santísima Trinidad. Ojalá que lo más plenamente que podamos en este mundo y luego ya por toda la eternidad en el cielo. Hemos venido reflexionando un poquito sobre la obediencia. Vamos ahora a hacer una breve reflexión sobre el consejo evangélico de la pobreza. Y este consejo nos ayuda a vivir nuestra relación más plenamente con Jesucristo, que es el que se encarna, que es el que vive entre las realidades de este mundo. Y con este consejo de pobreza, la Santísima Trinidad nos enseña en Jesucristo a vivir nuestra relación con las cosas de este mundo. Pero Dios quiere que vivamos la relación con las cosas de este mundo en libertad, en armonía, y por tanto requiere que seamos purificados de toda codicia, que es uno de los vicios capitales y que, por desgracia, pues hemos heredado de nuestros primeros padres y tantas veces hemos fomentado y acrecentado en nuestro egoísmo, porque bien sabemos que, como dice San Pablo, la codicia es la raíz de todos los males y que además nunca se sacia. Siempre recuerdo cuando de pequeño me enteraba de grandes fortunas, de personas muy ricas, y cómo, a pesar de todo eso, aún ambicionaban más, y ambicionaban más, y ambicionaban más. Porque, como es lógico, como diría el hermano Rafael, solo Dios llena el alma, y la llena toda. El que quiere llenar su alma de las cosas de este mundo finitas, no solamente nunca la llenará, sino, como enseña también San Juan de la Cruz, la indigestará, la dejará pues no saciada y además, digamos, en sufrimiento, pues con las cosas de este mundo vividas desordenadamente. Por eso este consejo, como decía, nos ayuda a la Santísima Trinidad a través de él a vivir en libertad en nuestra relación con el mundo. De hecho, qué bellamente lo expresa San Pablo
en esa famosa frase que dice: Cristo, por nosotros, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Qué bellísima expresión y qué profunda para enseñarnos este consejo evangélico de la pobreza. Siendo rico porque es Dios. Siendo rico no porque posee los bienes de la tierra o del universo, no es que los posee, es que Él los ha creado. En ese sentido, no es que sea dueño, es que es el que les da el ser, a todo ser. Entonces, cuando Él, que ha creado el universo, que ha creado este mundo, que ha creado la tierra, que ha creado todos los bienes de la tierra, con esa maravillosa belleza, con esa maravillosa grandeza y armonía, pues cuando Él viene a este mundo, cuando Él asume nuestra condición humana, tal como nosotros la vivimos, es decir, pasible y mortal, por eso Cristo padeció, sufrió el frío, sufrió el calor, sufrió la enfermedad, sufrió, si se daba un martillazo, pues el dolor en el hueso y en su dedo, sufrió los afectos, cuánto sufrió el Señor viendo la traición de un amigo, viendo la dureza de corazón de las personas que no le abrían el corazón. ¿Cuánto debió sufrir el Señor? Bueno, sabemos que sufrió hasta el punto que cargó con todos nuestros sufrimientos. De hecho, esta es una de las razones por las que se encarnó, para asumir en Él todo el dolor, y como diría el profeta Isaías, y con sus heridas curarnos a todos, ¿no? Pues bien, Cristo, cuando se encarna, se hace pobre, se encarna en una vida desprendida, en una vida pobre no solo de corazón, que es lo principal, sino también en su caso incluso de hecho, no con una vida indigna, porque la indignidad, la miseria en ese sentido material, Dios no la quiere para nadie. Eso no es la voluntad de Dios. Dios quiere que todos tengan alimento, que todos tengan casa, que todos tengan vestido, que todos puedan trabajar y ganarse el pan con el sudor de su frente. Eso es lo digno, eso es lo que Dios quiere. Luego, por egoísmo humano, pues se altera también todo esto. Pero incluso cuando Él viene, también padece la injusticia del egoísmo humano. Y aun teniendo casa en Nazaret, pues tienen que ir a Belén para que nazca por el edicto del César, las leyes humanas son así en aquel momento, y se da la circunstancia de que pues no hay lugar para Él en la posada. Podían pagar una posada, pero no hay lugar. Y nace en una cueva, en una gruta, y es reclinado en un pesebre y envuelto en los pañales que la Virgen le había preparado. Y así nace el Señor, en la pobreza. Y luego vivirá tener que exiliarse, ser emigrante, huir a un país extranjero, con otro idioma, cruzar un desierto, toda la península del Sinaí, hasta llegar a Egipto, lo que eso supone, una vida de desprendimiento, de pobreza. Y luego, pues cuando vuelven, se establecen en Nazaret y viven, pues, del sueldo de José, que era carpintero. María parece ser que también tejía y cosía y pues ayudaría también a algunas mujeres de allí de Nazaret. Pero una vida pobre, una vida sencilla, digna, limpia, ordenada, pero pobre. Y la frase que dice San Pablo es que con esta pobreza nos enriquece. Por eso está el consejo evangélico de la pobreza. Porque cuando la vivimos, esta pobreza, la Santísima Trinidad nos permite enriquecernos con la riqueza que no da el tener, sino el ser. El vivir nuestra condición de hijos de Dios, el vivir la gracia, el vivir la santidad, que es lo que realmente nos hace ricos. Y bueno, pues me viene a la mente y os lo voy a compartir. Una de las explicaciones de San Juan de la Cruz en el Cántico Espiritual, cuando ya expresa que el alma entra en la vida eterna, dice que en ese momento, cuando ya no hay peligro de que lo echemos a perder, se verán todas las virtudes, todos los dones, todas las gracias, toda la hermosura con la que Dios enriquece a un alma
que se deja enriquecer, que se deja purificar. Pues esa riqueza que luego se vivirá por toda la eternidad es lo que realmente nos hace ricos ante Dios. Bien, sabemos, decíamos antes, citando a Juan Pablo II, ahora en otro documento que nos regaló en el año de la redención, allá por el año 1983-84, fue un año muy bonito donde Juan Pablo II hizo un montón de documentos. Pues el documento que dirigió a la vida consagrada se titulaba Redemptionis Donum. Ahí expresaba esta idea de que los consejos evangélicos son el remedio más eficaz para sanar el desorden que causó en nosotros el pecado original. Y en concreto la pobreza ordena la codicia, el egoísmo, la avidez desordenada de las cosas de este mundo, que obviamente cuando las tenemos con ese desorden, como decíamos, no solo no nos enriquece, sino que nos esclaviza. Pero qué importante que ese apego desordenado que solemos tener a las cosas de este mundo, seamos liberados de ello, siguiendo a Jesucristo pobre. Porque aunque la gente cree que posee cosas, cuando se poseen con desorden, no es que se poseen, es que nos poseen, nos esclavizan. Jesucristo lo expresa bellamente cuando dice: «Donde está tu tesoro, allí está tu corazón». San Juan de la Cruz explicita esto diciendo: «El alma más está donde ama que donde habita». Es decir, si yo tengo apegado el corazón, si tengo puesto mi amor, si considero mi tesoro los bienes de esta tierra, pues estaré atrapado por ellos. Estaré atrapado literalmente y no me permitirán volar hacia Dios, ni tener caridad con el prójimo, ni usar libremente esos bienes, sino que esa codicia me va a ir amargando, me va esclavizando. Y ojo, no pensemos solamente en tesoros de dinero material, pensemos en el apego que tenemos al móvil, por ejemplo, en el apego que tenemos a cosas en concreto materiales que nos tienen atados, que nos tienen verdaderamente esclavizados. De ahí que Jesús, cuando comienza las bienaventuranzas, que viene a ser el programa del cristiano, el programa del que ha encontrado el reino de los cielos y en él va a encontrar la verdadera felicidad, empieza diciendo: bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Y cuáles son los pobres en el espíritu? Pues son los que viven desprendidos de las cosas de este mundo, los que no tienen puesto el corazón en las cosas de este mundo, sino que se usan pues por lo que Dios los ha dado como medios. A veces son imprescindibles, es imprescindible que tengamos para comer, que tengamos para vestir, como decíamos antes, que tengamos medicinas para sanarnos cuando estamos enfermos. Son bienes que son necesarios, no absolutamente necesarios, porque no es lo absolutamente necesario desde el punto de vista pleno del sentido último la vida en este mundo, porque no estamos hechos para este mundo, pero sí son de una necesidad primaria, necesidad que llamamos vital: comer, vestir, higienizarnos, dormir, por ejemplo. Bien, pues esas cosas Dios quiere que las tengamos, pero no que apeguemos el corazón desordenadamente. ¿Cuántas cosas maravillosas nos ofrece hoy día la técnica? Están al alcance de la mano de mucha población, por desgracia, y esto clama al cielo, en un mundo tan desarrollado técnicamente, con tantas capacidades de extraer de la riqueza de la naturaleza que Dios nos ha dado bienes para todos, aún sigue habiendo hambre, aún sigue habiendo pobreza y miseria en muchas personas, ¿no? Esto realmente clama al cielo. De hecho, también el remedio para que no se viviera este egoísmo sería seguir el consejo evangélico de la pobreza que Jesús nos recuerda en las bienaventuranzas. Entonces, cuando realmente nos desprendemos en nuestro corazón de ese desorden, cuando ni en el dinero ni en la posesión de las cosas de forma desordenada hemos puesto el corazón, entonces empezamos a tener
una libertad interior, una alegría interior incluso, que solo se experimenta cuando realmente se vive, ¿no? Ahí podemos traer a colación ese cuento que se suele recordar de la camisa del hombre feliz. Lo hemos dicho alguna vez, pero bueno, lo recordamos por si alguien todavía no se acuerda. Cuando un día aparece en el cuento el rey del reino triste. Oh, el rey está triste, el rey está triste. Y entonces pues invitaron a todo el que quisiera alegrar al rey que pasara por el trono para poderle alegrar, y allí pues fueron pasando gentes que contaban chistes, que hacían cosas graciosas, todo tipo de payasos, de bufones, etcétera, intentando pues con buen corazón alegrar al rey, pero el rey seguía triste, hasta que de pronto llegó un anciano, se puso delante del rey y dijo: yo sé lo que puede alegrar al rey. Lo que puede alegrar al rey y lo que lo puede hacer feliz es cuando el rey se vista con la camisa del hombre feliz. Y entonces, ¡wow!, esto fue revelador. Salieron los siervos del rey por todo el reino a buscar al hombre feliz. Y entonces encontraban a un hombre: oye, ¿tú eres feliz, hombre, feliz? Pues no, tengo también mi tal. Y así uno y otro, y nadie era del todo feliz. Y no encontraban a nadie feliz que les pudiera dar la camisa para dársela al rey y que así el rey fuera feliz. Hasta que de pronto, buscando por todos los campos, oyen una voz que está canturreando, un canto de alegría. ¡Ay, pues ahí canta alguien, parece que está feliz! Y ya por fin llegan a una casucha de palos y de allí, pobrecilla, y se encuentran a un hombre allí sentado cantando. Y entonces le preguntan: Señor, ¿pero usted es feliz? Oh, sí, yo soy muy feliz, soy inmensamente feliz. Y cuando le dice eso, le dicen: Señor, denos su camisa, por favor, la necesitamos urgentemente para llevársela al rey. Y entonces cuando le dicen eso, el hombre se echa a reír: venga a reír. Y dice: pero no se ría, denos la camisa, que es urgente. Y entonces el hombre dice: es que soy tan pobre que no tengo camisa. Y ahí termina el cuento. Anécdota. Como todo cuento tiene su moraleja. La felicidad no depende de la camisa, no depende de tener muchas cosas, depende de descubrir el amor a Dios. Depende precisamente de, para poder descubrir y vivir ese amor, como Jesucristo, desprendernos del apego desordenado de las cosas de este mundo. Siempre me viene a la mente ese ejemplo de, esto es anécdota, ¿no? Aristóteles Onassis, aquel griego que se hizo muy rico con el negocio del petróleo, que tenía una isla para él, un barco con cosas de oro por todos los lados. Y este hombre le decía a su hija Cristina Onassis, un mes antes de morir: hija mía, ¿podré yo ser algún día feliz? Pues esta felicidad, esta libertad, esta anchura de corazón, nos la ofrece el Señor con el consejo evangélico de la pobreza. Esta es la manera como la Santísima Trinidad quiere que todos vivamos libres en este mundo, siendo como Cristo, pobres y desprendidos de todas las cosas. Pasamos de nuevo a escuchar una melodía que nos ayude a vivir esta alegría de la pobreza. No matar nada, no callar nada. Solamente el Evangelio, Como una faca afilada, y el llanto y la risa en la mirada, y la mano extendida y apretada, y la vida a caballo dada.
estos ríos y esta tierra comprada por testigos de la revolución ya estallada, ya estallada, y mais nada, tener nada, y mais nada, llevar nada, y mais nada, poder nada, no pedir nada, de pasada, matar nada, no callar nada, y mais nada. más nada. Querida familia de Radio María, queridos oyentes de este programa, El Cielo Abierto, que hoy venimos reflexionando sobre los consejos evangélicos desde la Trinidad, desde la Santísima Trinidad. Y si bien los tres son un regalo de la Santísima Trinidad para vivir en este mundo, caminando hacia el cielo, también atribuimos a cada uno de los consejos evangélicos a cada una de las personas, y hemos venido reflexionando en la obediencia en relación con el Padre, la pobreza, tal como nos enseña Jesucristo a vivir en este mundo, y vamos en esta tercera y última parte a ver el consejo evangélico de la castidad, que lo vamos a relacionar más con el amor del Espíritu Santo, o con el Espíritu Santo, que es la persona amor dentro del misterio de la Trinidad. Y bueno, en efecto, con el consejo evangélico de la castidad, la Santísima Trinidad nos enseña a amar verdaderamente, y al mismo tiempo que nos enseña a amar verdaderamente, nos da fuerzas, nos posibilita para poder vivir este amor, nos purifica el fuego del amor del Espíritu Santo, de todo lo que en nuestro amor tiene que ser purificado. Hemos visto cómo el pecado original nos sumergió en esa cuádruple ruptura en la relación con Dios, en el equilibrio y armonía interior dentro de nosotros, en la relación con el prójimo, en la relación con las cosas de este mundo. Y decíamos, siguiendo a San Juan Pablo II, cómo los consejos evangélicos de pobreza, castidad y obediencia son el mejor remedio, el más eficaz, decía él, para ordenar este desorden causado por el pecado original y alimentado o aumentado con nuestros pecados personales. Y en efecto vivimos en un mundo, todos podemos darnos cuenta fácilmente, que está hipersensualizado, que está hipersexualizado, que parece que suena igual, pero hay matices distintos. La hipersensualización se refiere a que se pone la felicidad en satisfacer de los sentidos, en vivir todo lo que te apetece, y ahí vas a ser feliz. Yo suelo decir que el que hace solo lo que le apetece terminará no haciendo nada, porque la tendencia por el egoísmo es así. Pero es que aunque satisfacieras todos los sentidos, no consiste en eso la felicidad, y no nos puede hacer felices porque no somos un trozo de carne con ojos, como se suele decir. Es decir, no somos meramente animales. Somos, en filosofía podemos decir, animales racionales. Desde la espiritualidad y de la fe sabemos que somos hijos de Dios. De hecho, somos racionales para ser elevados a sobrenaturales. Y por tanto, no nos pueden llenar las cosas de este mundo, los sentidos no nos pueden hacer felices si eso no llega al alma o al corazón. Y sabemos que también solamente el alma y el corazón puede hacerlo feliz el Señor, pero para eso tiene que encontrar también nuestro corazón liberado de, pues en este caso, haber puesto la felicidad en la saciedad de los sentidos. Y luego está la otra palabra que es dicho, es hipersexualización.
que es cuando se hace del sexo un dios. Y en este mundo vivimos en esta ideologización y en esta gran mentira. De hecho, si pensamos en películas, en libros, en ideas, mucha gente cree que la realización del sexo es lo supremo, cuando ni siquiera es una necesidad primaria. Todos somos seres sexuados, hombres o mujeres, porque el género lo define el sexo que viene en nuestro código genético, a pesar de todas las, mentiras o falsedades que se intentan extender hoy día y que luego se promueven con leyes también confusas y perniciosas, ¿no? El sexo lo ha creado Dios y tenemos que ser personas que viven también su relación o dimensión sexual. Pero cuando se reduce el sexo a la mera biología o al mero sentimiento, cuando se absolutiza el sexo creyendo que en eso consiste la felicidad, entonces lógicamente la persona queda vacía. La persona queda, y no solo vacía, sino muchas veces pues angustiada y esclavizada, porque también es verdad que así como la realización plena tiene que hacerse integrando la sexualidad en la voluntad de Dios y en la persona humana en su dimensión profunda, cuando esto no se vive, pues también hay la condición, la esclavitud, el sufrimiento de una persona que vive desordenadamente la sexualidad, pues es también muy profundo, ¿no? De ahí que este consejo evangélico de castidad, no solo a los consagrados, sino a todo ser humano, nos ayuda a vivir auténticamente la dimensión del amor en nuestras propias vidas. Porque hay que recordar que hemos sido creados por el amor y para vivir el verdadero amor. Como diría Santa Teresita, y yo creo que lo podemos decir todos con ella, mi vocación es el amor. Desde antes de la creación del mundo, dirá San Pablo en el famoso himno de la carta a los Efesios, en el capítulo 1, hemos sido elegidos en Cristo desde antes de la creación del mundo para ser santos e inmaculados en su presencia por el amor. Este amor, que es la participación del amor de Dios, es lo que nos va a llenar y a ser eterna novedad por toda la eternidad en el cielo. Y esto nos lo hace vivir, nos ayuda a vivirlo de una forma maravillosa, el consejo evangélico de la castidad, el seguimiento de Cristo en castidad. Y para esto hace falta que el Espíritu Santo purifique nuestra alma con la purificación del amor. El amor ha sido derramado en nuestros corazones, dirá San Pablo, porque el Espíritu Santo se nos ha dado. Y entonces es un don. Es el don que ya recibimos en el bautismo y luego plenamente en la confirmación. Dios amor, Dios Espíritu Santo, ha venido en plenitud, como vino en María y en los apóstoles el día de Pentecostés, a través del sacramento de la confirmación, como pudimos meditar en su momento. Y esta plenitud del amor del Espíritu Santo que tenemos que dejar que purifique nuestros corazones de todas las deficiencias del amor, entre otras cosas. Y esto lo hará también de una forma especial mediante la virtud de la castidad y, si vivimos aún más profundamente, mediante el consejo evangélico de la castidad. ¿Y por qué? Porque realmente nuestro corazón, nuestro amor humano, después del pecado original y fruto también de nuestros actos egoístas, ha quedado herido de egoísmo, ha quedado viciado, y este vicio en el amor que hemos heredado y ha aumentado con nuestros pecados de egoísmo, está afectando negativamente a nuestras relaciones humanas. Y pensemos por un momento, las relaciones conyugales, por ejemplo, de los esposos, que el matrimonio es sacramento del amor y por lo menos requiere el suficiente amor para darse el uno al otro
en el momento de que se realice el sacramento y que se realice el matrimonio. Pero ese amor conyugal tiene que seguir cultivándose, purificándose, porque van a aparecer egoísmos que van a querer pues pedirnos compensaciones humanas. Va a aparecer el egoísmo en las relaciones entre los esposos, en las relaciones entre padres e hijos, en las relaciones de hermanos, en las relaciones de amigos. Y el egoísmo vicia nuestro amor. Y necesitamos, por tanto, el consejo evangélico de la castidad para purificar todas estas raíces de egoísmo que hay en nuestro corazón y poder así vivir lo que Jesús nos pide vivir. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. ¿Y cómo nos ha amado Jesucristo? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo en la cruz. Jesucristo nos ha amado dando la vida por nosotros. Jesucristo y el Padre nos han amado dándonos al Espíritu Santo, que es la persona amor, para que con su mismo amor nosotros podamos amar. Por eso, en todo momento, el fuego del amor del Espíritu Santo está procurando esa transformación de nuestro corazón, purificándonos de todo egoísmo, para así podernos unirnos y vivir y participar del amor de la Santísima Trinidad. El consejo evangélico de castidad nos hace que, siguiendo a Cristo con un corazón indiviso, la Santísima Trinidad nos hace vivir en la tierra, aunque todavía no en plenitud, el mismo amor que se vive en el cielo. Por eso terminamos diciendo que vivir el consejo evangélico de la castidad, unido también a la pobreza y a la obediencia, son un signo de la vida del cielo. Ese amor indiviso, ese amor pleno, que todos estamos llamados a vivir en el cielo, ya lo podemos comenzar a vivir en la tierra con el consejo evangélico de la castidad. Dejemos que el Espíritu Santo realmente nos purifique. Esto, si Dios quiere, cuando veamos la Santísima Trinidad en relación con San Juan de la Cruz, que Dios mediante lo abordaremos no tardando mucho en este año, que es Año Santo de San Juan de la Cruz, pues iremos profundizando en estas realidades de la purificación del Espíritu Santo en nuestro amor. Pues, queridos oyentes del Cielo Abierto, querida familia de Radio María, terminamos nuestro programa, como siempre, glorificando a la Santísima Trinidad, y os invito a poder volver a oír este programa, a poderlo enviar a quien deseemos en el podcast de la página web de Radio María, y también, si queréis relacionaros personalmente, en el correo elcieloabierto@radiomaria.es. Y terminamos glorificando a la Trinidad, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santísima Trinidad, os adoro y os amo. El cielo abierto. Un programa dirigido por el padre Antonio Martínez Racionero.